Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Mario? Todo bien, gracias. Muy bien. ¿Estás vos? ¿Está Sandra? Vamos a dar un momento a ver si se incorpora alguien más. Bueno, ya se incorporó Carlos también. También está incorporada Sandra. También está Felipe. ¿Cómo les ha ido? ¿Alguien me puede decir si se ve bien la presentación? Hola, profesor. Sí, se ve bien. Gracias, Carlos. Profesor, a mí al lado izquierdo se me ve un poco cortado la parte de egresos. Sí, no importa. Eso es parte Ok, así quedó, digamos, la foto de la imagen. ok, perfecto, Esta es gracias. la portada. Gracias, Mario. Vamos a dar un momentito solamente. Si no, iniciamos. Profesor, por cierto, muchas gracias por la recomendación del libro. Estaba bastante interesante. Apenas he leído la presentación y la introducción, pero sí se ve muy prometedor. Muchas gracias. Qué bueno que lo conseguiste, Mario. Acá lo traje, ahorita se los enseño, eventualmente también. Y bueno, vamos a empezar. Eh, bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una buena semana. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre conceptos básicos de economía a nivel de micro y macroeconomía que no hemos abordado durante las dos clases anteriores. La clase anterior empezamos a hablar un poquito sobre lo que es el Producto Interno Bruto y la forma en que se calcula el PIB. Eh, Debido a la dinámica del curso, que al final lo que busca es dar elementos de análisis y elementos que permitan comprender algunos fenómenos internacionales que se están dando y que se pueden dar, pues no nos enfocamos tanto en la parte matemática, sino digamos un poco en tratar de comprender los hechos o tratar de aplicar conceptos a los hechos. Entonces vamos a empezar retomando un poco lo que hemos hablado sobre lo que es la economía. Ustedes recordarán, en la primera clase hablamos un poco sobre lo que es la economía, que la economía es una ciencia social que se encarga de estudiar la forma en que la sociedad administra los recursos escasos para atender necesidades ilimitadas, ¿verdad? Entonces siempre se parte del hecho de que hay más necesidades a nivel económico, por ejemplo, que
que recursos para poder satisfacer esas necesidades. Esto pues lo podemos aplicar desde lo que significa la administración que hace una persona sobre sus gastos y sus ingresos a lo que hace también una empresa con respecto a las ganancias que genera de la actividad económica, así como de las necesidades que tiene para eventualmente crecer, o bien la economía de un país, ¿verdad? Donde siempre las demandas ciudadanas y de los diferentes sectores son mayores que los ingresos que tiene en este caso la institucionalidad para poder atenderlas. La economía, como recordarán de la primera clase que mencionamos, se basa en 3 preguntas: ¿qué producir? ¿Qué bienes son los que una sociedad debe producir? ¿Cómo producirlos de manera que sea eficiente en el uso de los recursos disponibles para su producción? ¿Y para quién producirlo? En el sentido de quién va a ser el mercado, tanto a nivel interno como a nivel externo, de esos recursos o de esos bienes que yo quiero producir. Recordemos que en un inicio la economía se basaba principalmente en bienes, ¿verdad? Ya posteriormente van incrementando los sectores y se incluye el sector terciario, que es el sector relacionado con servicios. Y que, valga acá la anotación al margen, es uno de los motivos, digamos, del crecimiento del sector servicios dentro de la economía, es el que hace, por ejemplo, que dentro de la reforma fiscal que se aprobó el año anterior en el país, se incorporara lo que tiene que ver con el impuesto al valor agregado, de manera tal que se empiecen a gravar ciertos servicios dentro de la economía que antes se encontraban exentos, por la importancia que han ido teniendo a nivel de la producción. Los enfoques de la economía podemos verla desde 2 puntos de vista. Tiene un par de enfoques que son el enfoque positivo, ¿verdad? Y el enfoque normativo. Cuando hablamos del enfoque positivo, no es como, ay, qué linda que es la economía, qué buena que es la economía, y una buena economía nos ayuda a todos a crecer, ¿verdad? No, no es ese tipo de positivismo, sino más bien que explica los hechos económicos, las situaciones económicas, de manera tal como se dan dentro de la economía, ¿verdad? Entonces, podemos, desde un punto de vista más social, hablar de que, por ejemplo, en Costa Rica hay un 20% de pobreza. Eso es un hecho y es lo que sucede, por ejemplo. O que el déficit fiscal alcanza un 40% del Producto Interno Bruto, por ejemplo. Lo que explica es esto, ¿verdad? Explica que sea un fenómeno dentro de la economía en el cual hay situaciones que se presentan dentro de la misma, como por ejemplo, en este caso, que una quinta parte de la población se encuentra en pobreza. Pero el enfoque normativo corresponde a un punto de vista más aspiracional, ¿verdad? Que es cómo debería ser la economía o cómo yo llego y cómo concibo que debería ser la economía. Entonces acá entran otra serie de valores, una escala de valores que tiene cada quien y que eventualmente nos va a permitir tener una visión diferente de lo que es la economía, ¿verdad? ¿Qué se incorpora dentro de esto? Bueno, dentro de esto se incorpora, por ejemplo, el querer yo entender para qué debería servir la economía. Si pudieron conseguir, igual que Mario, el libro que les recomendé, dentro de las páginas iniciales del libro se menciona que la humanidad nunca ha tenido tanta tecnología para producir como la que se cuenta actualmente, ¿verdad? Y que a pesar de tener una cantidad de tecnología tan amplia y de tener los recursos tecnológicos necesarios para poder atender las necesidades, por ejemplo, alimentarias de toda la población del planeta, que nunca ha existido a nivel mundial una cantidad tan grande de personas en condición de hambre, ¿verdad? Entonces esto significa, desde el punto de vista aspiracional o desde el punto de vista normativo, digamos, el deseo de que se atienda un tema como por ejemplo lo que es el hambre. Entonces yo podría decir,
desde el punto de vista normativo que la pobreza en Costa Rica debería ser menor a un 5%, o bien decir que no debería existir pobreza, o que no debería existir desempleo, porque es la forma, digamos, en que yo interpreto la visión que tiene que tener, digamos, la ciencia en sí. Recuerden que en caso de alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo en el momento en que consideren pertinente, ¿verdad? Y claramente pues es deseable para que podamos generar una interacción dentro de la clase. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta el momento? Ok, seguimos. Desde el punto de vista del enfoque que tiene la ciencia o que tiene la disciplina en este caso, podemos dividir la economía en dos puntos de vista, que es la microeconomía y la macroeconomía, lo que tiene que ver con los microprecios y los macroprecios. A nivel de micro, vamos a empezar por lo que tiene que ver la microeconomía. Lo que trata de estudiar es lo que son las acciones de cada quien. O sea, lo que trata es de entender por qué las personas toman ciertas decisiones con respecto al tema del consumo, con respecto al ahorro, con respecto a la inversión de los recursos que tienen disponibles, ¿verdad? Y en este caso, bueno, vamos a hablar que se trata de los agentes económicos, ¿verdad? No solamente de las personas en sí, sino también de otros actores que hay dentro de la economía, incluidos los estados y incluidos también, por ejemplo, las empresas, ¿verdad? Entonces, la microeconomía, pues, como bien lo dice la presentación, se interesa por los componentes de la economía y las decisiones que toman los individuos con respecto al reparto de los recursos, ¿verdad? También tiene que ver con la fijación de precios y con lo que tiene que ver con la oferta y la demanda. Creo que todos y todas hemos escuchado hablar sobre el concepto de oferta y demanda, ¿cierto? Se parte, en todo caso, del supuesto de que los individuos son actores racionales en la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, la idea es o lo que se parte en este sentido es de que cada decisión que una persona toma a nivel económico con respecto a qué bienes consume, a qué bienes produce o el nivel de endeudamiento que asume, ¿verdad? Es una cuestión razonada, ¿verdad? Es pensada, tomando en cuenta expectativas de la economía actuales y también expectativas a futuras con respecto a temas de ingresos, con respecto a temas de endeudamiento y demás, ¿verdad? La microeconomía también pues analiza lo que son las preferencias que tienen las personas hacia un bien o un servicio y cómo se modifica su consumo cuando una o más variables cambian, ¿verdad? Aquí sí requiero que ojalá puedan participar y decirme, por ejemplo, para ustedes, ¿qué es más deseable? Cuando hablamos, por ejemplo, de tomar una bebida gaseosa, probablemente, si disponemos a escoger entre dos marcas, algunos de ustedes prefieren una de estas dos. Entonces, ustedes pueden preferir entre Coca-Cola o Pepsi, pueden preferir una de las dos, ¿cierto? ¿Cuál prefieren entre Coca-Cola y Pepsi, la mayoría? Cuando yo tomaba Coca-Cola, prefería Coca-Cola, ¿Coca-Cola? ¿Por qué? porque me gustaba más el sabor. Le gustaba más el sabor, perfecto. ¿Alguien más? Sí, en realidad yo en la mayoría de los casos podría ser price loyalty, la que cueste más barato. Ok, muy bien. Ese es otro factor muy interesante que es el factor de precio, ¿verdad? Hay elementos los cuales las personas utilizan para tomar decisiones con respecto al consumo de un bien o un servicio determinado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay un concepto que lo vamos a ver ahorita más adelante,
que es el concepto de utilidad, que es un concepto muy interesante porque no existe una forma racional de medirlo. ¿Qué quiere decir? Que mientras, por ejemplo, para una persona el consumir Coca-Cola le genera un nivel de satisfacción superior, ya sea porque le gusta más el sabor, porque le gusta la sensación de las burbujas a la hora de tomarlo, o porque le gusta más el lema que tiene la compañía, ¿verdad? Entonces, por eso prefiere consumirlo. A otra persona puede que le genere una mayor satisfacción consumir Pepsi, ¿verdad? Por razones completamente diferentes, ya sea porque le da un nivel de distinción con respecto a la mayoría de la población, o porque igualmente porque su sabor le parece mejor, o simplemente por el hecho eh, de que le gusta más el color de la etiqueta, por ejemplo. Todas estas razones que se utilizan para consumir un bien tienen que ver con lo que se llama la utilidad que genera el consumo de este bien. Inclusive, en todo caso, hay personas, por ejemplo, a quienes consumir o escoger un producto les da igual el sabor, les da igual el lema, les da igual la presentación, y lo que incide en la escogencia es el factor precio, como lo mencionaba Ana Cristina, o que simplemente les da igual consumir alguno de los dos bienes. La demanda, que es uno de los conceptos que es popularmente más conocido, igualmente que el de la oferta, hace referencia a la cantidad de bienes o servicios que se solicitan o se desean en un determinado mercado, en una economía, a un precio específico, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista del productor, lo que me permite es saber cuántas personas van a consumir el producto que yo estoy ofreciendo a un determinado precio, ¿verdad? Y de esa manera yo puedo como productor decidir cuántas unidades de ese bien voy a producir, porque al final no se trata de simplemente poner la maquinita a trabajar y producir y producir y producir, porque habrá un momento en el que el mercado ya no me lo consuma, ¿verdad? Y si el mercado no me consume el bien o el servicio que yo estoy ofreciendo, pues probablemente la empresa vaya a quebrar porque está generando pérdidas en lugar de generar ganancias. Por el otro lado está el concepto de oferta, que hace referencia a la cantidad de bienes, productos o servicios en un mercado bajo unas determinadas condiciones. Una de las normas, digamos, o las leyes de la economía es que cada producto crea su propia demanda, ¿verdad? Es decir, que cuando yo produzco un bien, ese bien produce su propia demanda, desde el punto de vista de que genera, por ejemplo, que haya un sector de la sociedad que esté interesado en consumir ese bien. Y la forma, digamos, o la variación que se da en el consumo de los bienes tiene que ver con un concepto que se llama elasticidad, que es cómo cambia la demanda de un bien que se utiliza para medir cómo cambia la demanda de un bien cuando hay un cambio, por ejemplo, en su precio. Entonces, en principio se define como el cambio porcentual en la demanda dividido por el cambio porcentual en el precio, ¿verdad? Hay bienes que se consideran o que se llaman inelásticos y hay bienes que se consideran elásticos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay bienes que, por ejemplo, cuando cambian de precio pueden costar lo más caro posible, que probablemente la gente los siga consumiendo porque son bienes de consumo de primera necesidad, por ejemplo, o inclusive también en el caso de los servicios. Independientemente de cuánto varía el precio, la gente lo va a seguir consumiendo. ¿Qué bien se les ocurre ahorita a ustedes que si sube de precio, la gente deja de consumirlo, por ejemplo?
O por el contrario, qué bien que sube de precio, ¿verdad? Igualmente la gente sigue consumiéndolo. Yo creo que en ese caso podrían ser todos los que plantean necesidades básicas como arroz, frijol, harinas, entre otros por el estilo. Puede ser, pero por ejemplo, tomemos un caso como el de la gasolina, por ejemplo, que es un bien que es muy inelástico, en el sentido de que la mayoría de las personas, aunque la gasolina suba de precio, sigue consumiéndola, ¿verdad? Consumiendo combustibles para poder movilizarse en el carro, porque prefiere, ¿verdad? O en este caso le genera un mayor sentido de utilidad el utilizar su automóvil para desplazarse, especialmente en una época como esta, en la cual ya empezaron las lluvias y por lo tanto prefiero ir en el carro yo solito, sin mojarme, con el aire acondicionado puesto, en lugar de ir en un bus caliente, que se mete el agua por las ventanas, por el techo, ¿verdad? Y pues, y ahorrarme, digamos, un poco a nivel de gasolina, ¿verdad? Entonces, generalmente es un bien donde, sin importar cuánto varíe el precio, la gente sigue consumiendo. Puede que inclusive dentro del consumo de este bien haya algunos elementos elásticos. ¿Qué quiere decir? Que si la gasolina super alcanza un nivel de 700 colones, entonces yo prefiero consumir gasolina regular con tal de ahorrarme un porcentaje de dinero, pero aún así sigo consumiendo y sigo utilizando el automóvil y por lo tanto sigo requiriendo, digamos, de la gasolina, ¿verdad? Hay productos, por ejemplo, que, o hay acciones que, por ejemplo, lleva a cabo el gobierno en los cuales trata de utilizar la elasticidad de la demanda para controlar el consumo de algunos de estos bienes. Por ejemplo, ¿cuáles? El consumo de cigarrillos, ¿verdad? Hace unos años se crearon, me parece que un par de leyes que generan aranceles, impuestos específicos para la venta y el consumo de cigarrillos, que van orientados a aumentar de tal manera el precio que desincentiven en la gente el consumo de este bien, ¿verdad? Entonces se trata de atacar un problema de salud pública que es el tabaquismo mediante un aumento en el nivel de precios de los cigarrillos, ¿verdad? Entonces se trata de que mientras más caros cuesten, pues probablemente menos los consuma la gente. ¿Queda más o menos claro el concepto? Uno de los temas importantes a nivel de microeconomía tiene que ver con las ventajas, ya sea comparativa o absoluta. La ventaja comparativa es la capacidad que tiene una persona, empresa o país para producir un bien utilizando relativamente menos recursos que otro, ¿verdad? Los países, esto parte bajo el hecho o bajo la lógica de que los países se especializan en la producción y exportación de bienes que pueden fabricar con costos relativamente más bajos que otros, ¿verdad? Entonces, si el país A produce teléfonos celulares a 10 unidades de precio, pero el país B produce los mismos teléfonos celulares o teléfonos celulares similares a 8 unidades de precio, pues probablemente el país B tiene ventaja comparativa en la producción de ese bien con respecto al país A y se va a especializar en la producción de este bien y va a tratar de exportarlo porque pues lo puede generar o lo puede producir a precios relativamente más bajos con respecto al país A. Y la ventaja absoluta es cuando un país es capaz de exportar un bien o
un bien en función de la productividad que tenga con respecto a este bien, ¿verdad? Entonces, se trata de que si el país A es capaz de producir un bien X con una buena calidad y a un costo menor que cualquier otro país, entonces probablemente el país A se vaya a especializar en la producción de ese bien. Y como tiene ventaja absoluta con respecto al resto de países en la producción de ese bien, pues probablemente a los otros países les sea mejor comprarle ese bien al país A antes que producirlo ellos. Y por lo tanto, este país tiene una ventaja absoluta en la producción del bien X. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Cuál era un ejemplo de producto elástico? Creo que no le estoy tratando de recordar, pero no. Ok, Ana Gabriela, podríamos pensar en un producto que tal vez, como decía Carlos, no sea de primera necesidad, que cuando varíe el precio, ¿verdad?, la gente deje de consumirlo. Y por lo tanto, la oferta de ese bien, pues disminuye. ¿Qué podríamos considerar, por ejemplo, un bien inelástico? O un bien elástico, más bien. El aguacate, por ejemplo, cuando sucedió lo que Gabriela conoce muy bien. El aguacate, exacto. Lo que sucedió con el aguacate mexicano es un muy buen ejemplo de lo que puede ser un bien elástico, donde al prohibirse la entrada del aguacate proveniente de México, pues la gente decidió dejar de consumir este bien, porque al tornarse en un bien más escaso, pues su precio inclusive se duplicó o más, ¿verdad? Un kilo de aguacate anteriormente, en los buenos tiempos de este país, hace unos 5 años, costaba 2.500 colones, 3.000 colones, y pues ahora el kilo de aguacate cuesta 5.000, 6.000 colones, ¿verdad? A pesar de que hay momentos en los cuales la oferta del aguacate criollo hace que sea más accesible para la población adquirirlo, ¿verdad? No el mismo aguacate, pero sí otro tipo de aguacate. Y este es un ejemplo muy bueno y muy interesante para otro par de conceptos que vamos a ver ahorita más adelante, que tiene que ver con el concepto de bienes sustitutos, por ejemplo, o el concepto de bienes complementarios. Ana Gabriela, no sé si ya te quedó tal vez un poco más claro el concepto. Sí, es que antes, cuando era más escaso el aguacate, recuerdo que se usaba como ejemplo el aguacate y el huevo, probablemente lo que usted va a decir de bienes sustitutos. Pero cuando ya el aguacate, por efectos del libre comercio, se dispuso, digamos, en el mercado a cualquier época del año, entonces pensé yo que tal vez dejaba de visualizarse como un bien elástico. Yo creo, incluso ahora que usted mencionó el tema del aguacate nacional, mucha gente, aún bajando el precio por el aguacate nacional, no lo consume porque no le gusta, se acostumbró tanto al sabor del aguacate Hass que no le gusta el aguacate, pues sobre todo los jóvenes, teniendo hijos jóvenes y otros muchachos que conozco, no les gusta, como por ejemplo a mi generación, el aguacate que uno llamaba aguacate mantequilla, ¿verdad? Mantequilla, exactamente, No el sé aguacate cómo. mantequilla. Por eso Pero, fue que no. Uh-huh. de hecho, esto es muy interesante también para poder explicar el tema de las utilidades o el nivel de utilidades que genera consumir un bien, ¿verdad? Como lo decías vos, hay un sector de la población a quien consumir el aguacate tradicional o el aguacate criollo no le genera el mismo nivel de utilidad o el mismo nivel de satisfacción que le genera consumir el aguacate Hass. E inclusive podemos tratar de comparar en dos clases o dos tipos de aguacate Hass, ¿verdad? Porque está el aguacate Hass que se produce en la zona de Los Santos, acá en el país, el aguacate Hass que se importa desde Perú,
y el aguacate Hass que se importaba desde México, ¿verdad? Yo creo que podemos tratar de establecer una diferencia de consumo entre los tres. Yo personalmente, entre el aguacate Hass que se produce en la zona de Los Santos, el que viene de Perú o el que se producía en México, yo prefiero el aguacate Hass producido en México, por ejemplo, ¿verdad? Igualmente, porque me genera un nivel de utilidad o un nivel de satisfacción mayor. Ahora, cuando a mí me ponen a escoger entre gaseosas, para mí no hay mayor diferencia entre escoger entre una Coca-Cola, entre una Pepsi o entre una Bicola. Por ejemplo, probablemente en un escenario como esos, el factor que decida la balanza hacia cuál de estos, hacia cuál de los productos yo consuma, como le decía Ana Cristina, sea el factor precio, por ejemplo, ¿no? Mientras para otras personas la fidelidad es hacia una marca, ya sea Coca-Cola o Pepsi o Bicola, o inclusive en el tema de comidas rápidas. Podemos ver que la mayoría de la población genera un nivel de fidelidad, por decirlo así, hacia una marca de comidas rápidas en específico, ¿no? Inclusive las dos ofreciendo productos similares, o podríamos incluso hablar de que una marca puede producir hamburguesas más grandes, más llamativas, mientras que otra tiene hamburguesas más pequeñas, ¿verdad? Y tal vez no tan elaboradas, pero que las segundas pueden ser de mayor consumo por una parte de la población con respecto a las primeras, ¿verdad? Ya sea porque tienen productos complementarios o bienes complementarios, como por ejemplo las papas, que hacen que la gente prefiera consumir los productos del restaurante A en lugar de consumir los productos del restaurante B, por ejemplo. ¿Algún otro comentario al respecto? ¿Ok? Continuamos. Un concepto importante, ¿verdad? Y esto dentro del contexto de la clase que estamos llevando, se encuentra el de frontera de posibilidades máximas de producción, ¿verdad? Que se refiere a la cantidad de a las cantidades máximas de bienes o servicios que una sociedad, o en este caso una economía, es capaz de producir en un determinado periodo, con los factores de producción y tecnológicos establecidos. Por ejemplo, podemos decir que en el contexto actual del país, ¿verdad? ¿Cuánto es el país capaz de producir si tiene a su disposición todos los factores de producción y tecnológicos disponibles para hacerlo? Entonces, si el país logra llegar o acercarse a esa producción total, ¿verdad? O a esa frontera de producción, podemos decir que tiene una frontera de posibilidades máximas de producción que es eficiente, ¿verdad? Si por lo tanto no se acerca y se queda corta porque no utiliza todos los factores de producción o todos los factores tecnológicos de manera tal de que pueda llegar a satisfacer ese nivel de demanda o ese nivel de producción de bienes y servicios, entonces probablemente sea una economía ineficiente, ¿verdad? Y si por lo contrario quiere llegar, ¿verdad? O la frontera de posibilidades máximas de producción se aleja de lo que realmente tiene la capacidad de producir, entonces es una frontera que es inalcanzable. O sea, la economía no cuenta con todos los factores de producción y los factores tecnológicos necesarios para poder alcanzar esa frontera de producción, ¿verdad? Y bueno, ¿y cuáles son los factores de producción? ¿Verdad? La economía los divide en cuatro tipos de factores de producción. Por un lado está el factor tierra, que no solamente se refiere, por ejemplo, a una extensión de tierra en sí, ¿verdad? Sino que se refiere a todos los recursos naturales existentes para la producción de un bien y servicio. Dentro de esto tendríamos que incluir, por ejemplo, también el agua, ¿verdad?
o inclusive el viento o el calor también, dependiendo de lo que estemos tratando de producir y la zona en la cual estemos tratando de producir también, ¿verdad? Puede ser que incluso la luz solar, el sol, es un factor que se considera dentro, o es un elemento que se considera dentro del factor tierra, ¿verdad? Obviamente, pues también se considera el espacio, digamos, el terreno donde se lleva a cabo la producción de este bien o servicio dentro de esta categoría, ¿verdad? Después está el factor trabajo, que tiene que ver con las horas de trabajo que las personas destinan a crear un bien o un servicio, ¿verdad? Que es, por decirlo así, el factor humano. Y cómo se hace uso de este para la producción. Recuerden que se puede hablar de que un bien es intensivo en el factor trabajo, ¿verdad? Dependiendo de cuántas horas se requiera de trabajo para hacer la producción de este bien, ¿verdad? Por otro lado, está el capital, que son los bienes durables que se utilizan para producción, ¿verdad? En este caso se refiere a todo lo que tiene que ver con la infraestructura, las inversiones de capital, por ejemplo, que se contabilizan dentro de las cuentas nacionales, tiene que ver con lo que tiene que ver con la maquinaria, con la construcción de edificios, con la construcción de infraestructura, como por ejemplo carreteras, puentes, aeropuertos, muelles, ¿verdad? Que generan, digamos, o que tienen un impacto sobre la competitividad y sobre la productividad que tiene, en este caso, una economía. Ustedes, estoy seguro que la mayoría han visto, han leído, han escuchado que uno de los elementos en los cuales el país tiene rezago a nivel de competitividad con respecto a otros países tiene que ver con el tema de infraestructura, es decir, a nivel de capital, ¿verdad? En cuestión de bienes durables, tenemos una carencia con respecto a los bienes y a los servicios que producimos a nivel de capital tenemos una carencia que incide en los bienes y los servicios que nuestra economía produce, ¿verdad? Eventualmente. Y por el otro lado está lo que tiene que ver con tecnología. ¿Qué tecnología? Se refiere al conocimiento aplicado sistemáticamente a producir un bien o un servicio. Entonces, cuando hablamos de tecnología en términos de economía, no necesariamente nos estamos refiriendo, por ejemplo, a ciertos aparatos tecnológicos, valga la redundancia, no es necesariamente al uso de robots, no es el uso de computadoras, no es el uso de, por ejemplo, de teléfonos celulares, sino, o a cierta maquinaria, sino más bien el conocimiento creado, el conocimiento existente para la producción de un bien, ¿verdad? Y cómo se utiliza ese conocimiento, cómo se utilizan esas herramientas también para atender o solucionar problemas que se generen en la producción de esos bienes o de esos servicios, ¿verdad? Entonces, cuando se refiere a tecnología, se refiere a eso, más que todo a la aplicación del conocimiento con respecto a la producción de un bien o servicio y cómo se utiliza esto de manera sistemática para hacerlo y cómo se solucionan problemas, cómo se solucionan dificultades con respecto a la producción de estos bienes y servicios. Principalmente cuando lo hablamos en términos de solución de problemas, pues se nos puede ocurrir algunos servicios principalmente que son los que dan una idea de cómo llegar y solucionar algo. No sé si han visto por ahí en algunas publicaciones o en algunos inclusive memes, cuando se habla de que no se cobra por lo que se hizo, sino por el conocimiento para poder atender o solucionar un problema, ¿verdad? Y esto nos lleva, digamos, a otros conceptos dentro de la microeconomía que es importante conocerlos y saber a qué se refiere. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es el tema del costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Bueno, es aquello a lo que se renuncia para conseguir una cosa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero comprar un teléfono celular, yo tengo que renunciar a una cantidad de dinero,
por ejemplo, ¿verdad? Y detrás de esa cantidad de dinero probablemente haya horas de trabajo, horas de tiempo, horas que yo haya dedicado para ganarme ese dinero que, que me permita, digamos, poder acceder, digamos, a esos recursos. Entonces el costo de oportunidad es lo que me significa, lo que yo dejo de hacer o lo que dejo de percibir para obtener un bien o un servicio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el costo de oportunidad de ir a clases un viernes en la noche es probablemente no poder ir al cine un viernes en la noche, ¿verdad? Entonces lo podemos aplicar para otro tipo de situaciones también, ¿verdad? El costo de producción, por otro lado, son los gastos necesarios para la producción de un bien y servicio. ¿Qué es lo que yo tengo que invertir? ¿Qué es lo que yo tengo que gastar para producir un determinado bien o para producir un determinado servicio? Y de acuerdo a los costos de producción, por ejemplo, es que yo puedo determinar cuál es el valor que tiene un bien o un servicio dentro de la economía. El valor de ese bien o ese servicio dependerá de dos cosas. Uno, del nivel de satisfacción, ¿verdad? O bien, o más bien de la satisfacción que ese bien vaya a generar con su consumo, o bien el costo de producción que tiene el mismo, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Si yo, por ejemplo, necesito adquirir un bien determinado para una situación personal que es muy importante y ese bien se encuentra escaso, probablemente yo esté en la disposición de pagar más por consumir o adquirir ese bien. Mientras que si yo, por el contrario, no voy a tener un requerimiento muy amplio para la satisfacción del mismo y puedo simplemente llegar y adquirirlo en diferentes fuentes, entonces probablemente el valor del mismo no vaya a ser tan alto, ¿verdad? Y apegado a esto está también el concepto de productividad, que la productividad tiene que ver con la cantidad de bienes y servicios producidos por cada unidad de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos bienes, cuántos servicios puede producir o cuántos bienes puede producir una unidad de trabajo por hora en una determinada hora, ¿verdad? Si puede producir digamos, 10 pantalones por hora, entonces, pues a mí me sirve tener X cantidad de personas produciendo 10 pantalones por hora a un determinado salario, ¿verdad? Y a a unos determinados costos de producción. Llega un momento en el que eventualmente los costos que me genera a mí el incluir a una unidad de trabajo adicional dentro de la producción de mi planta no son mayores que la productividad que esto significa. Entonces, probablemente yo decida no incorporar una unidad más de trabajo en estos casos. Para ir finalizando lo que tiene que ver en la parte de microeconomía, hay otros conceptos, que era lo que estábamos mencionando, que es el de la utilidad, que es un concepto que es meramente subjetivo a la hora de medirlo, ¿verdad? Depende de cada quien, depende de los gustos y de las preferencias que tenga cada persona. Y dentro de esto están también los sustitutos perfectos, que es cuando un bien se utiliza en lugar de otro con el mismo resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo utilizar un lapicero de una determinada marca o un lapicero de otra marca sin ningún problema porque pues eventualmente para mí no significa una mayor diferencia utilizar un lapicero o utilizar el otro porque no hay una diferenciación en el uso del mismo, ¿verdad? Pero así como existen bienes que son sustitutos perfectos, hay otros que no, hay unos que yo puedo simplemente llegar a decir, no, yo no puedo utilizar este bien y prefiero utilizar este otro. Y dentro de esto está, insisto, lo que tiene que ver con los gustos y las preferencias, ¿verdad? Por otro lado están los bienes complementarios, que son bienes que se utilizan de manera conjunta para satisfacer una necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo adquiero una computadora, por ejemplo, esa computadora tiene que tener cierto
sistema operativo para que la computadora me satisfaga una necesidad. ¿Cuál es la necesidad mía? Estudiar, generar trabajos, ver películas, navegar en redes sociales, ¿verdad? O simplemente, pues, almacenar información. Pero yo necesito que para que la computadora funcione, exista un bien complementario, que en este caso es un software o un programa que me permita el funcionamiento, ¿verdad? Inclusive, si lo vemos en el tema de los teléfonos celulares, es todavía, digamos, más fácil identificarlo. Hay personas que están tan acostumbradas a un sistema operativo de celulares que solamente consumen una marca de celulares por el sistema operativo que tiene esa marca, ¿verdad? Y cuando se ven en la necesidad de migrar a un sistema operativo diferente, probablemente tengan dificultades para hacerlo, ¿verdad? Un bien complementario, por ejemplo, era ahora que lo mencionábamos, es para algunas personas las papitas de McDonald's con respecto a las hamburguesas de McDonald's. Son bienes que se utilizan de manera conjunta para satisfacer una necesidad, porque el consumo o la preferencia que tienen hacia las papas de ese restaurante o esa cadena de comidas rápidas es complementaria, por ejemplo, a sus hamburguesas o inclusive a sus helados, porque hay gente que consume papitas de McDonald's con un sundae, por ejemplo. Por el otro lado, hay un par de conceptos adicionales en microeconomía, que son el de eficiencia, que es que una sociedad trata de extraer el mayor beneficio posible de los recursos escasos. Y como la definición inicial que habíamos hablado de economía es que es tratar de satisfacer la mayor cantidad de necesidades ilimitadas con recursos que son limitados, pues la eficiencia lo que busca es que se logre tratando de utilizar o tratando de sacar el máximo provecho a los recursos disponibles, ¿verdad? Y el otro lado están las externalidades, que en una economía una externalidad es algo que yo no puedo controlar, es algo que produce otro, pero que impacta, ¿verdad?, sobre el bienestar de las personas en general, ¿verdad? Entonces puede haber una externalidad positiva o una externalidad negativa. Entonces, por ejemplo, si donde yo vivo pasa un río e instalan río arriba un río de agua limpia e instalan un río arriba una fábrica, y esa fábrica que procesa algún producto vierte las aguas residuales al río y produce contaminación, eso es probablemente una externalidad negativa, ¿verdad? Porque está afectando el medio ambiente de la comunidad, ¿verdad? O está afectando mi medio ambiente y mi bienestar, una acción de un tercero que yo eventualmente no puedo controlar. ¿Qué se puede realizar en casos como estos? Bueno, en casos como estos se puede tratar de minimizar o compensar las externalidades negativas que se generan. Hasta aquí llegaríamos, por ejemplo, a la parte de micro, que como ven tiene que ver mucho con el comportamiento de las personas, de las empresas a nivel individual, que tiene que ver cómo lo que yo hago afecta en términos generales, digamos, la toma de decisiones de las personas, ¿verdad? Estudia un poco, digamos, el tema de las preferencias, de los gustos de las personas, de los individuos dentro de la economía y del por qué deciden consumir un determinado bien. Y cómo esto, por ejemplo, afecta o cómo esto influye en la oferta, en la demanda y en el nivel de precios que se genera. ¿Alguna pregunta, alguna duda o alguna consulta? Mario, Carlos, Ana Cristina, Ana Gabriela, perdón, Sandra, Felipe, Paulina, Sebastián, ¿todo bien? Por ahora no hay dudas. Ok, perfecto.
Entonces, una vez que ya hablamos un poco sobre lo que tiene que ver con microeconomía, trataríamos de abordar lo que tiene que ver con macroeconomía, ¿verdad? Y macro tiene que ver con la suma de todos. Entonces, mientras que la microeconomía trata de entender lo pequeñito, ¿verdad? La macroeconomía trata de entender lo grande que tiene que ver con la economía. Las grandes variables, ¿verdad? Que tienen una afectación sobre la economía en general, ¿verdad? Es el estudio de los indicadores de la actividad económica mediante los agregados, y esto permite tener una perspectiva general sobre la economía en un determinado espacio. ¿Qué tipo de espacio? Bueno, podemos tratar de entenderlo a nivel de regiones, ¿verdad? Dentro de un país, o bien, por ejemplo, a nivel nacional. En un caso como el nuestro, pues las variables macro pues se aplicarían mejor para lo que es la economía nacional, ¿verdad? Pero tal vez en algunos lugares o en algunos países uno puede tratar de generar variables macroeconómicas importantes de la economía de un espacio dentro de un país. Por ejemplo, se me ocurre tratar de analizar las variables macro de la economía de Los Ángeles, en Estados Unidos, ¿verdad? Que es un estado bastante grande y que tiene pues variables pues interesantes por incluir dentro de este estado industrias como por ejemplo el Silicon Valley. Entonces, la macroeconomía toma para análisis variables como el crecimiento económico, el desempleo, la inflación, los efectos de las políticas macroeconómicas a nivel fiscal, a nivel monetario, y el gasto del gobierno, el endeudamiento. En este caso, vamos a empezar por... ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón, es que no supe dónde levantar la mano. Sí puede hacerlo. Profesor, ¿usted podría detallar más sobre el Silicon Valley? Porque yo he escuchado mucho de lo que popularmente se conoce, pero me gustaría escucharlo desde la visión de política internacional. ¿En qué sentido, Sandra? Tal vez más detalle de lo que consiste en sí el Silicon Valley. Bueno, como ahorita la idea no era necesariamente, por ejemplo, estudiar el caso específico del Silicon Valley, pero lo que yo, de momento, en este momento podría decirte es que el Silicon Valley es una región que está ubicada me parece que es en San Francisco, donde se encuentra el Silicon Valley, donde se han acentuado una gran cantidad de empresas relacionadas con el tema tecnológico, ¿verdad? Entonces se han generado una serie de clústeres tecnológicos donde se producen niveles importantes de investigación, de desarrollo a nivel de tecnología. Principalmente hay empresas como Google que están situadas en este lugar. Me parece que Facebook también tiene oficinas en este lugar. Y esto pues, Intel, por ejemplo, creo que también tiene oficinas en este lugar, y esto ha generado una revolución a nivel económico dentro de el estado de California, ¿verdad? Principalmente porque atrajo un nivel de inversión que generó un nivel de vida distinto para las ciudades, ¿verdad? Generando mayores ingresos para la ciudad, mayores ingresos para el estado, generando una reactivación económica en términos de empleo, por ejemplo, ¿verdad? Se generó un mayor nivel de bienestar a nivel general de la economía, pero que también tiene, por ejemplo, ciertos efectos sociales que eventualmente también podríamos considerarlo externalidades de la economía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en ciudades como San Francisco, que están cercanas al Silicon Valley, el perfil de las personas que habitan ahí cambió.
¿verdad? Al punto de que al tener ingresos mayores o ingresos medios mayores, ¿verdad? Ha habido una afectación sobre el nivel de precios de esta ciudad, ¿verdad? Entonces, el conseguir, por ejemplo, casa, el conseguir un apartamento, es ahora más caro de lo que era antes, porque ahora hay un perfil de habitantes de la ciudad que tienen una mayor cantidad de ingresos para poder pagar más por vivir o por optar por un apartamento. Esto en términos generales, pues uno podría decir que es bueno desde el punto de vista macro, porque se generó una mayor plusvalía con respecto a las propiedades, la gente que vive ahí está dispuesta a pagar más por ciertos bienes o por ciertos servicios a los que acceden, pero al habitante tradicional de las ciudades, que tal vez no tiene las herramientas a nivel de conocimiento o que no sé, o técnicas para inmiscuirse dentro de la dinámica económica, la dinámica laboral que se generó en Los Ángeles, perdón, en California, como consecuencia de esta inversión y de este cambio en el perfil del consumidor que hay, ¿verdad? Probablemente es gente que no tiene los recursos para poder llegar y acceder a los bienes y servicios que accedía antes con un nivel de precios diferente. Esto sucede principalmente, lo había visto en un análisis de caso, en la ciudad de San Francisco, donde el nivel de precios de los alquileres subió tanto que tal vez personas que han vivido toda su vida en la ciudad y que han vivido toda su vida en una determinada zona de la ciudad, tienen que abandonar sus casas, tienen que abandonar sus apartamentos porque por la llegada a la ciudad de personas que se dedican a trabajar en Silicon Valley porque tienen ingresos muchísimo más altos, entonces están en la posibilidad de pagar más por estos apartamentos, por ejemplo, pues la gente tradicional de la ciudad tiene que abandonarlos y tiene que buscar lugares de menor calidad o inclusive pues terminan algunos viviendo en la calle porque no tienen la posibilidad de pagar o de ofrecer lo mismo que ofrece, digamos, un ingeniero de una empresa como Google. Sebastián. Sí, profesor. No sé si esto entraría dentro del mismo concepto de lo que es gentrificación, digamos. ¿Perdón? Que esto que usted está diciendo entraría dentro de lo mismo que es gentrificación, ¿no? ¿Centrificación? Gentrificación. Probablemente sí. Ok. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a tratar de seguir un poco. Sandra, no sé si tal vez te queda un poquito claro, teniendo en cuenta, digamos, de que no estábamos estudiando, en este caso, el ejemplo del Silicon Valley en sí, sino, digamos, cómo, por ejemplo, hay a nivel dentro de Estados Unidos, que es un territorio tan grande, hay economías en espacios pequeños que son igualmente grandes que si las comparamos, digamos, a un caso como el de Costa Rica. No, sí me queda claro, profesor, solo que luego en otro momento tal vez conversaremos un poquito más porque inclusive en otros contextos se hace mucha referencia al Silicon Valley como un punto de referencia, porque en China se hacen referencia también, por ejemplo, al Silicon Valley de China o de otros lugares en otros países. Por eso he tenido como, o sea, tengo el conocimiento general, digamos, pero sí esas particularidades de Silicon Valley me han llamado mucho la atención, por eso aproveché la intervención, pero yo sé Digamos, que mucho podemos abordar en otro vamos momento. a ver, si lo analizamos con respecto a algunos elementos que ya hemos visto, como por ejemplo lo que tiene que ver con innovación, que hablamos la semana anterior en clase, el hecho de que se estableciera esta serie de empresas en esta zona o en esta región, pues generó un cambio, digamos, a nivel de la ciudad, ¿verdad? Un cambio a nivel de la economía
de lo que es el Estado. Se dio un mayor crecimiento económico, se dio un mayor crecimiento a nivel tecnológico, se dio un crecimiento en términos de ingresos también para las ciudades, porque las ciudades ganan también a nivel de impuestos, si mejora el nivel de vida de las personas que habitan, digamos, en una determinada región también, ¿verdad? Comprendo. Muchas gracias, profesor. Con gusto. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que tiene que ver a nivel de la oferta agregada, ¿verdad? Que la oferta agregada lo que hace es, valga la redundancia, una suma de todas las ofertas de los bienes y servicios que suministran las empresas dentro de una economía o que están dispuestos a producir las empresas dentro de una economía a distintos niveles de precios potenciales, ¿verdad? Entonces, a un precio X, ¿cuántos bienes pueden producir las empresas dentro de una economía? A un precio Y, ¿cuántos bienes pueden producir? Y a un precio Z, ¿cuánto pueden producir? ¿Verdad? La demanda agregada describe para cada nivel de precio dado la cantidad de producción que las empresas planean suministrar, ¿verdad? Porque el tema del precio es un incentivo para la producción que tienen las empresas, ¿verdad? No necesariamente quiere decir que a un precio, por ejemplo, a un precio mayor, yo vaya a estar dispuesto a producir una cantidad mayor de unidades de un bien. Porque eventualmente, si yo produzco más unidades de las necesarias, entonces probablemente el precio del bien se me venga abajo y sea menos rentable para mí producir menos unidades o más unidades a un precio menor, ¿verdad? Y la demanda agregada es la suma de bienes y servicios que los consumidores, las empresas y el Estado están dispuestos a comprar a un determinado nivel de precios que sea afectada por la política fiscal y la política monetaria. La demanda agregada se ve afectada por la política fiscal porque eventualmente las cantidades que yo vaya a consumir de un determinado bien o un determinado servicio pueden cambiar. Por ejemplo, si se establece un producto específico para ese bien o para ese servicio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podremos llegar y decir que en el caso de que yo le establezca un impuesto, hay ocasiones en las cuales el Estado requiere incentivar o desincentivar el consumo de un bien mediante la aplicación de impuestos o mediante la aplicación de política fiscal, ¿verdad? Entonces, si yo llego y le establezco exenciones a un bien, yo lo que estoy haciendo es que estoy tratando de impulsar el consumo de ese bien. Podemos pensar, por ejemplo, o podemos recordar el caso de lo que tiene que ver con los vehículos eléctricos, ¿verdad? Los vehículos eléctricos, si bien no son baratos, porque en realidad no son baratos, son caros, ¿verdad? El Estado lo que trata es de impulsar el consumo, ¿verdad?, de los vehículos eléctricos mediante exenciones fiscales para que las personas pues, puedan adquirirlos, ¿verdad? O también otro tipo de incentivos, como por ejemplo el hecho de que no tienen restricción vehicular, de que tienen una placa distintiva verde, ¿verdad? Que pueden parquearse me parece que en San José no tienen limitaciones de parqueo, me parece, y otro tipo, digamos, de beneficios. Pero por el contrario, yo puedo tratar de desincentivar el consumo de uno aplicándole impuestos más altos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles específicamente? Bueno, en el caso de los licores y de los cigarrillos, por ejemplo, son bienes que el consumo de ellos produce externalidades sobre el bienestar general del país. ¿Por qué? Porque del consumo de un bien, como por ejemplo lo es el tabaco, ¿verdad?, se genera un aumento en la cantidad de enfermedades respiratorias para la población, entre ellas el cáncer a nivel pulmonar.
Entonces, al haber un aumento de personas que sufren de afectaciones respiratorias por consumir tabaco, ¿verdad? O incluso de cáncer de pulmón por consumir tabaco, entonces, pues el Estado tiene que invertir una mayor cantidad de recursos económicos para la atención en temas de salud de esta población. Entonces, esto es una externalidad que se produce a nivel de la sociedad por el consumo o la producción de un bien como es en este caso el tabaco. ¿Qué hace entonces el Estado? El Estado trata de desincentivar el consumo de tabaco mediante la creación de impuestos para que la gente deje de consumirlo. Inclusive, en algunos casos, bueno, también a nivel nacional se ha creado, por ejemplo, otro tipo de regulaciones que no son fiscales, pero que tratan de desincentivar que la gente consuma tabaco, como el hecho de tener que poner imágenes o fotografías dentro de las cajas de los posibles efectos del consumo del tabaco a nivel de cáncer y demás, ¿verdad? Para tratar de que la gente deje de consumirlo. ¿Y ustedes creen que esto ha tenido efecto? Según los números que tiene, que tiene salud y el IAFA, sí ha tenido efecto porque los niveles de consumo de tabaco han disminuido a nivel nacional, ¿verdad? Principalmente en poblaciones más jóvenes. La gente ha dejado de consumir tabaco, ¿verdad? Ahora, acá podrían tratar de entrar también el tema de sustitutos perfectos, ¿verdad? Cuando la gente deja de consumir tabaco, deja de fumar tabaco para fumar otro tipo de sustancias, ¿verdad? O consumir otro tipo de sustancias, o sustituyen el tabaco por otro tipo de cosas, ¿verdad? El otro tema que afecta a la demanda agregada tiene que ver con la política monetaria. La política monetaria son todos los instrumentos que tiene el Estado o que tiene el Estado a través de la moneda para tratar de equilibrar, mantener un equilibrio dentro de la economía, ¿verdad? En este caso, cuando yo trato de incentivar el consumo, pues hago que eventualmente que haya más plata en la calle, ¿verdad? Entonces es más fácil conseguir préstamos, por ejemplo, o hay un aumento en los salarios y esto hace que la gente sienta que tiene mayor dinero. Y si usted tiene más dinero disponible, ¿qué hace? Probablemente consuma más, ¿verdad? Y acá esto me hace recordar que existe un concepto en economía que no está acá incluido, que es el de la propensión marginal a consumir, ¿verdad? La propensión marginal a consumir quiere decir que eventualmente, mientras más dinero tenga usted a su disposición, usted está más propenso a consumir o a gastar más dinero, ¿verdad? Esto es independientemente del nivel de ingreso que usted tenga. Por eso es que a veces uno, aunque gane más plata, le sigue sin alcanzar la plata, ¿verdad? Porque existe una propensión marginal a consumir que hace que las personas pues estén siempre, aunque tengan más dinero, estén más dispuestas a gastar más dinero, ¿verdad? Entonces, a través de la política monetaria, si yo hago que el obtener créditos sea más sencillo, entonces la gente está más dispuesta a endeudarse y con lo tanto consumir más, ¿verdad? Esto sucede desde los préstamos hasta las tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿verdad? Y todo esto tiene que ver con respecto también a el PIB, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La semana pasada lo vimos un momento, que el PIB tiene que ver el Producto Interno Bruto, que es todo lo que se produce dentro de una economía, ¿verdad? Y que para esto se toma en cuenta el consumo, la inversión, el gasto de gobierno, las exportaciones, menos las importaciones, ¿verdad? En todo caso, por ejemplo, el consumo tiene que ver también con el ingreso, ¿verdad? El ingreso se ve representado en macroeconomía con la letra Y, ¿verdad?
Entonces, esa Y más bien que ustedes ven ahí hace referencia al ingreso. Y el consumo tiene que ver precisamente con el ingreso menos, menos los impuestos, que son la T y que se traduce como taxes, ¿verdad? Entonces, el ingreso menos los impuestos es el consumo, ¿verdad? La inversión depende de la producción actual y la futura esperada, de los tipos de interés y de los impuestos. Entonces, el nivel de inversión que se va a generar tiene que ver también con la cantidad de producción que está actualmente y cuáles son las previsiones a futuro de esa producción y del consumo que se dé de la misma, ¿verdad? Por eso yo no sé si ustedes eventualmente han escuchado en las noticias que las empresas, cuando las empresas dicen de que tienen pensado invertir o que no tienen más bien por el contrario pensado hacerlo, o que tienen pensado contratar o que no tienen pensado hacerlo en un determinado tiempo, ¿verdad? Si mi previsión, ¿verdad?, es que de aquí a fin de año, por ejemplo, la situación económica va a estar mejor, que va a darse un proceso de reactivación, entonces yo voy a estar más dispuesto a generar inversión para ampliar la producción de una empresa, ¿verdad? Que si por el contrario, pues mis previsiones son de que el negocio no va a ir bien. En caso de que las previsiones mías sean de que el negocio no va a ir bien, probablemente yo esté más reacio a generar inversión, ¿verdad? Porque la inversión que yo genere significa eventualmente un gasto, ¿verdad? Y esto también tiene que ver con los tipos de interés y con los impuestos, ¿verdad? Porque al final, mientras más alta sea la tasa de interés y más altos sean los impuestos, probablemente más caro me vaya a salir a mí generar esa inversión. Porque lo más probable es que para generar esa inversión yo tenga que recurrir a alguna fuente de financiamiento o de endeudamiento, ¿verdad? El gasto de gobierno es el gasto público, todo lo que se genera con la compra de bienes y servicios, con el pago de salarios, con la inversión que se genera a nivel de infraestructura, a nivel de carreteras, de puertos, de aeropuertos, con respecto a lo que tiene que ver con la compra de, por ejemplo, de equipo de cómputo, de vehículos, de combustibles, de insumos para el funcionamiento de las oficinas, que tienen que ver desde lapiceros, lápices, tinta, hojas y un montón de cosas más, ¿verdad? Y todo lo que el gobierno necesita para poder llegar y cumplir con sus obligaciones a la hora de generar servicios públicos. Lo otro tiene que ver con las exportaciones, es lo que yo vendo al exterior, y a esto le tengo que restar las importaciones, que es lo que yo no produzco o bien lo que no soy eficiente produciendo y que prefiero consumirlo hacia afuera, ¿verdad? En el tema de los macroprecios, pues hablamos de 3 macroprecios. La inflación, que la inflación mide la variación en el índice general de precios que se da dentro de una economía en un periodo determinado de tiempo, generalmente de un año. Ahora, la inflación, yo tengo diferentes formas de medirla. Yo puedo generar inflación interanual, ¿verdad? Que yo tomo como referencia, por ejemplo, un mes, digamos, el mes de mayo del 2018, y lo puedo comparar con el mes de mayo del 2019 y ver cuánto variaron los precios dentro de la economía en ese periodo de tiempo. Ahora, la inflación puede ser positiva o la inflación puede ser negativa, y también puede generarse el fenómeno que se conoce como hiperinflación, ¿verdad? Alguien que me pueda dar un caso de inflación negativa. ¿Es posible? ¿Conocen alguno? ¿Se les ocurre alguno? Vamos a ver quién está conectado. Paulina. Felipe, Mario, Carlos. ¿A nadie se le ocurre un caso de inflación negativa?
Bueno, curiosamente, por ejemplo, en Japón, la economía se encontraba o se encontró durante mucho tiempo en una situación donde la inflación era negativa, ¿verdad? Porque la gente estaba desincentivada a consumir por diferentes motivos, por diferentes razones, la gente no consumía. Entonces, inclusive el gobierno lo que trataba era de incentivar el consumo de la gente para que se generara una reactivación dentro de la economía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Japón, durante mucho tiempo hubo inflación negativa. En los últimos 2 años, me parece que el año anterior, a nivel nacional, se dio un caso de inflación negativa, ¿verdad? Donde de un año a otro se generó, digamos, una inflación eh, donde la inflación fue negativa. De un año a otro, más bien, el nivel de precios a nivel nacional bajó, ¿verdad? Paulina, ¿podrías explicarnos a qué te referís con que el caso de España y México, donde la inflación se mantuvo por más de un año? ¿Se mantuvo estable o se mantuvo en cero o fue negativa? Hola, ¿me escuchan bien? Es que no traigo audífonos. Te escuchamos bien. Ah, ok, súper. Bueno, no me acuerdo, fue un caso que vimos en la universidad, pero no fue que como que duró poco, sino que era un caso de inflación que se había como estancado, como por un año en España, como después de la crisis de empleo, Ah, y como tardó muchísimo en poder salir. También, por ejemplo, en el caso de México nos explicaban, un país no puede, no sé cómo explicarlo, como una es dependiente de la otra, ¿verdad? Entonces no pueden estar como en niveles de cero porque en realidad como no hay un balance ni un equilibrio. Entonces siempre debe haber como una inflación como podríamos decir controlada, como a un bajo nivel, pero que también no se considere dañina. Por ejemplo, este concepto que menciona usted sobre inflación negativa, ujú. yo antes tenía entendido que cualquier inflación era negativa porque no había inflación positiva, pero no sé si me puedo ubicar mejor como en ese concepto sobre de que no puede haber una sin la otra. Ujú. Primero que todo, bueno, el ejemplo al que vos te referís es el de estanflación, que es otro concepto, que es que hay estancamiento dentro de la economía, pero que a pesar de que hay estancamiento, los precios siguen subiendo. Ajá, sí, Entonces, es esto correcto. es el concepto de estanflación y es una situación, digamos, a nivel económico un poco jodida, porque Sí. la economía está estancada, pero aún así el nivel de precios sigue subiendo, ¿verdad? Cuando hablamos de inflación negativa, es que los precios en lugar de subir bajan, ¿verdad? Y cuando los precios en lugar de subir bajan, pues quiere decir que se está, digamos, en una situación donde la economía no está creciendo, ¿verdad? ¿Qué pasaba, digamos, en el caso de Japón? En el caso de Japón, lo que sucedía es que la gente prefería ahorrar antes que gastar. Y las economías en general necesitan que la gente gasta, necesita que la gente consuma, ¿verdad? Porque si no consumís, pues la economía se desacelera, ¿verdad? Eh, la inflación vamos a ver, el tema tiene que ver con el control de precios, eventualmente, ¿verdad? Que no suceda lo que sucedió, por ejemplo, podemos hablar de casos de hiperinflación. ¿Se les vienen a la cabeza casos de hiperinflación? Hay dos muy famosos, muy conocidos de casos de hiperinflación. Uno muy reciente, actual, cercano. ¿Ya saben dónde? Venezuela, supongo. Efectivamente, Ana Gabriela, Venezuela. Por ejemplo, un caso de hiperinflación en Venezuela, donde para yo poder
para poder comprar un bien muy sencillo como tal vez 1 kilo de huevos, tengo que destinar una cantidad de dinero exagerada, ¿verdad? Para poder adquirir este bien, si es que hay, ¿verdad? O también, por ejemplo, que el precio de un bien cambia tanto que de la mañana a la tarde la cantidad de dinero que tengo que destinar para consumir el mismo varía exponencialmente. Otro caso donde se dio una situación de hiperinflación fue en Alemania posteriormente a las guerras mundiales, ¿verdad? Donde comprar un pan, por ejemplo, un baguette, significaba destinar una cantidad de dinero enorme, donde la gente para comprar un pan llevaba el dinero inclusive en carretillos para poder comprar un pan, eventualmente, ¿verdad? Y cuando esto se genera es porque hay mucha plata en la calle, ¿verdad? Cuando hay un exceso de dinero dentro de la economía. Entonces, por eso es que también, inclusive a nivel económico, la cantidad de dinero que hay dentro de la economía es un tema importante. Y es uno de los asuntos que los bancos centrales tratan de controlar, la cantidad de dinero circulante. ¿Cuánta cantidad de plata está en la calle? ¿Verdad? De manera que se pueda incentivar el consumo, ¿verdad? Que la economía pueda seguir creciendo, pero teniendo un control sobre el nivel de precios, ¿verdad? Entonces, generalmente, uno de los factores importantes de un estado, digamos, o de una economía es tratar de controlar el índice de precios. Yo no sé si algunos de ustedes recordarán los niveles de inflación que tuvo el país durante mucho tiempo, durante los 90s, principios del 2000, los niveles de inflación en Costa Rica eran muy cercanos casi todos los años a un 10%. En todos los años tenían que subir los salarios, también en teoría, pues esto significaba la necesidad de generar un ajuste de los salarios también cercano a ese nivel, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el nivel de ingresos de los costarricenses también se multiplicó de acuerdo a eso. Donde antes tal vez los salarios eran números más pequeños y ahora pues son más cercanos a los miles, hablamos de miles con respecto al tema de los salarios y hablamos también inclusive en algunos casos de millones. Que por ejemplo cuando esto impacta generalmente a las personas, a los extranjeros que vienen al país de lugares donde tal vez cuando hablas de miles, hablas de mucho, mucho, mucho dinero. Entonces, por ejemplo, cuando se viene a ciertos países de Centroamérica y pasas de hablar de, no sé, de 3.000 córdobas a hablar más o menos de 150.000 colones. La gente muchas veces se sorprende por ese tipo, digamos, de nivel de precios que se generan, ¿verdad? Ok, Paulina nos menciona por acá que el 2017 en México cerró la inflación en un 6,77%, ¿verdad? La más alta en los últimos 17 años. ¿Alguien podría decirme cuánto han dado un poco entonces la inflación en Costa Rica durante los últimos años? La inflación en el país durante los últimos años han dado alrededor de un 3% anualmente. Si lo consideramos, son niveles de inflación bastante bajos, ¿verdad? Bastante bajos, cercanos a un 3%, que va de acuerdo a lo que el Banco Central ha establecido como metas de inflación. El Banco Central ha querido tratar de controlar esos niveles de precios, no volver a llegar a un nivel de precios tan alto como el que teníamos anteriormente, donde, insisto, los niveles de inflación eran cercanos a un 10, 11, 12% todos los años. Esto hacía que todos los años, todos los bienes que se consumían subieran de precio mucho, ¿verdad?
y al subir tanto de precio hacía que eventualmente pues la gente tuviese que destinar más plata para pagar todas las cosas y por lo tanto los ajustes a nivel salarial tenían que ser también más altos, ¿verdad? Porque al final, cuando ustedes ven que se generan aumentos semestrales, los aumentos no buscan eventualmente que la gente gane más dinero o que la gente tenga más dinero a disposición. Los aumentos lo que buscan es que la gente pueda mantener el nivel adquisitivo que tenía, ¿verdad? Y que se pierde por un aumento de los precios. Al final, vamos a ver, el otro concepto es el de tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? Bueno, es el premio que se recibe en una unidad de tiempo por cada unidad de capital invertido. Se utiliza como instrumento de política monetaria, pues es una tasa de interés alta, incentiva el ahorro, y una tasa de interés baja incentiva el consumo, ¿verdad? Entonces, eventualmente, por ejemplo, si yo quiero incentivar el ahorro, yo como Estado, yo como banco, pago un premio mayor por cada colón o por cada 1000 colones, por cada 100 colones que las personas están dispuestas a invertir, ¿verdad? O las personas están dispuestas a darme en ahorro por un periodo determinado de tiempo. Generalmente, digamos, podemos poner como referencia un año. Entonces, las tasas de interés actuales, por ejemplo, las tasas de interés para invertir, son tasas de interés muy bajas, que si usted llega y, por ejemplo, después hace el ejercicio de comparar de cuánto le está pagando usted el banco por su tasa de por su dinero a un año, y usted lo valora, digamos, con el tema de la inflación que se puede generar, probablemente la pérdida de poder adquisitivo que tengan 1000 colones que usted ahorre en cuestión de un año, no vaya a justificar, digamos, la tasa de interés no vaya a justificar el hecho de no gastar ese dinero actualmente, ¿verdad? Las tasas de interés más bien han incentivado el consumo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con algunos instrumentos de inversión como son los bonos de Hacienda? Resulta que el año anterior, ¿verdad? Cuando Hacienda intentaba captar dinero, que es colocar bonos, porque al final Hacienda, igual que los bancos, necesita plata. Y para generar esa captación, el gobierno lo que hace es que vende bonos, ¿verdad? Y ofrece una tasa de interés por esos bonos, ¿verdad? Si yo quiero que la gente me compre a mí los bonos, como gobierno, tengo que ofrecer tasas de interés más altas que las que genera o que las que presentan los bancos, ¿verdad? En este caso, las tasas de interés que estaba ofreciendo Hacienda tenían que ser cada vez más altas porque tenía que competir con los bancos, y al tratar de ser cada vez más altas, pues encarecía el acceso al crédito en el país, ¿verdad? Y con esto, pues, se afectaban las tasas, las tasas de interés de todos quienes tenemos algún tipo de deuda, ¿verdad? Siguiendo, el tipo de cambio es el otro concepto que se puede distinguir entre dos tipos de cambio, un tipo de cambio real y el tipo de cambio nominal, ¿verdad? El real se define como la relación a la que una persona puede intercambiar los bienes y servicios de un país por los de otro, ¿verdad? Mientras que el nominal es la correlación que una persona puede intercambiar la moneda del país por los de otro, es decir, el número de unidades que necesito de una moneda X para conseguir una unidad de una moneda Y. En este caso, el tipo de cambio nominal del dólar con respecto al colón costarricense anda hoy en 595 colones por cada dólar estadounidense y 670 colones por cada euro, por ejemplo. Carlos, ¿cuál es el tipo de cambio nominal de El Salvador, por ejemplo? Con el colón salvadoreño, un principio era alrededor de 8.75. Ajá, exactamente. Actualmente ronda como los 30 colones por dólar, algo así.
Y con la diferencia que en todo caso en El Salvador no circulan los colones ya, ¿cierto? No, no, ya no. Se inició con una política de bimonetarización, Ujú. pero al final terminó siendo directamente la dolarización. Exactamente, lo que se hizo fue lo que se establece es un tipo de cambio fijo, ¿verdad? Donde un dólar equivale a, en este caso, en un inicio, como decía Carlos, a 8,75 colones, ¿verdad? Y por ejemplo, en el caso de Panamá, también tienen un tipo de cambio fijo donde un dólar equivale a un balboa, ¿verdad? Paulina, ¿a cuánto equivale el tipo de cambio del peso mexicano con respecto al dólar? Paulina. Bueno, parece que se nos fue Paulina. El tipo de cambio, digamos, es un factor importante o es un elemento importante porque también afecta el índice de precios, ¿verdad? Y tiene que ver también con cómo decide una economía incentivar, digamos, toma decisiones con respecto al tipo de cambio para favorecer a ciertos sectores dentro de la economía. Entonces, por ejemplo, si la moneda está devaluada, probablemente un tipo de cambio más devaluado haga que mis productos sean más baratos a la hora de exportarlos, ¿verdad? Entonces, como mis productos son más baratos a la hora de exportarlos, si yo soy parte del sector empresarial que exporta dinero, probablemente yo vaya a obtener una mayor cantidad de recursos a la hora de exportar, ¿verdad? Mientras que para el sector importador es un problema porque tiene que destinar una mayor cantidad de colones para pagar por un determinado bien. Entonces, cuando se han dado las variaciones en el tipo de cambio del dólar a nivel nacional, donde hemos pasado de 500 a 525, de 525 a 550, 550 a 600 colones por dólar, ¿verdad? Quien se ha visto beneficiado es el sector exportador, pero quienes se han visto perjudicados son los importadores o quienes consumimos bienes traídos desde afuera porque tenemos que destinar una mayor cantidad de colones para pagar un mismo bien. Carlos. Sí, solamente comentar algo muy curioso. Estaba tratando de confirmar el dato que le había dado y actualmente en los sistemas cambiarios internacionales se supone que todavía el colón salvadoreño vale 8.75 por un dólar. Sin embargo, al momento de cambiarlo, básicamente no lo cambian y de cambiarlo en algunos lugares donde lo aceptan, sí, o sea, vale mucho menos que el 8.75 que todavía aparece en los sistemas. Claro, porque ahora, vamos a ver, ese 8,75 fue un tipo de cambio fijo que se estableció en su momento para generar, digamos, para sacar los colones de la economía y meter en todo caso los dólares. Ahora, Carlos, ¿es ¿Sí? posible conseguir colones? Solo los que las personas todavía tienen, casi como de recuerdo, pero usted va a un banco y pide cambiar un dólar por colones, no tienen. Las Exacto. reservas, hasta donde sé, están todavía en un 10% en el Banco Central de Reserva, que ya no es ni banco, y el resto está en Estados Unidos. Sí, están las reservas del banco están en dólares. Sí, correcto. Mario. Un dólar equivale a 19 pesos mexicanos, respondiendo por Pablo. Perfecto, muchas gracias. Este concepto es un concepto interesante, que es el que vamos a incluir, que es el de la Trinidad Imposible. ¿Por qué?
porque la trinidad imposible lo que quiere decir es que la economía, usted no puede tener control de tres variables económicas al mismo tiempo, ¿verdad? Usted puede escoger dos, entre tipo de cambio fijo, libre movimiento de capitales, ¿verdad? O una política monetaria autónoma, ¿verdad? Entonces, si yo quiero tener una política monetaria autónoma, no puedo tener un tipo de cambio fijo y un libre movimiento de capitales, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de El Salvador, que era el que mencionábamos anteriormente, El Salvador renunció a su política monetaria autónoma para poder tener un tipo de cambio fijo, que es el de 8.75 que nos mencionaba Carlos, y tener un libre movimiento de capitales, ¿verdad? Que es que el dinero entra y sale libremente, ¿verdad? Que esto pues es importante en temas de inversiones principalmente. Si yo quiero tener, digamos, una política monetaria autónoma y un tipo de cambio fijo, no puedo tener un libre movimiento de capitales, ¿verdad? Tengo que tener solamente dos de estas tres características, ¿verdad? ¿Y qué significa política monetaria autónoma? ¿Y por qué es importante para los países? Es importante para los países porque eventualmente, dependiendo de ciertos shocks económicos o ciertos ciclos que se dan dentro de la economía, permite reaccionar a nivel económico. Te permite reaccionar, digamos, a nivel de política monetaria y tratar de mantener, digamos, ciertas condiciones. Mario, ¿le estás levantando de nuevo la mano? ¿Mario? No, disculpa, es que no la bajé. Ok. En este caso, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Carlos, corregime si me equivoco en este caso, pero por ejemplo, la economía salvadoreña ha tenido, digamos, una serie de complicaciones o una serie de afectaciones bastante grande como consecuencia de la crisis económica que tuvo durante los últimos años Estados Unidos, ¿verdad? Sí, correcto. Porque el Banco Central de El Salvador, en este caso el Banco de la Reserva, no juega ningún papel. No tiene cómo tratar de imprimir dinero para tirarlo a la calle e incentivar el consumo, ¿verdad? Ni tiene cómo eventualmente sacarlo de la calle para controlar la inflación, porque está ligado a las decisiones que tomara la Reserva Federal de los Estados Unidos con respecto a tasas de interés y etcétera. Entonces, al estar tan ligada a la economía estadounidense, al sufrir los Estados Unidos de una crisis económica, la afectación sobre la economía salvadoreña fue fuerte, ¿verdad? ¿Por qué El Salvador escogió renunciar a una política monetaria autónoma? Porque las remesas, ya te doy la palabra, Carlos, las remesas significan una fuente de ingresos muy importante para una población, para un porcentaje bastante importante de la población salvadoreña. Entonces, el poder obtener las remesas que vienen desde fuera, ¿verdad? Entonces, tener ese libre movimiento de capitales, ¿verdad? Pues funcionaba mejor en ese momento, según pensaron ellos, ¿verdad? Si se establecía un tipo de cambio fijo. Aunque esto significara renunciar a una política monetaria autónoma, que es no imprimir plata o no imprimir dinero en algunos momentos. Carlos. Sí, es correcto. Básicamente con la dolarización, como usted ya mencionaba, se pierde totalmente el control sobre la política monetaria. Todo lo que pase en la crisis, toda crisis que pase Estados Unidos va a afectar directamente a El Salvador precisamente por eso. Como usted mencionaba, en parte se debió a la influencia que tienen las remesas, que si mal no me equivoco,
representaron para el año anterior o el 2017 alrededor del 20% del PIB. Entonces, se genera, digamos, cierto interés en que el tipo de cambio no afecte directamente a ese flujo de remesa para que no afectara a la economía. Sin embargo, con las crisis, el 2008 fue un caso directo, las personas decían, gastamos en dólar, pero seguimos ganando en colón. Es decir, lo que antes valía 5 colones, hoy vale $5, pero nosotros seguimos teniendo ingresos proporcionales a 5 colones. Entonces, ese tipo de afecciones sí han sido muy directas y sobre todo que para poder generar una mayor fluidez monetaria, el dólar que ingresa a El Salvador se tiene que comprar y las reservas, las reservas del Tesoro del Estado no son lo suficientes como para comprar una cantidad de dólares que dé fluidez monetaria en el país. Así es. De hecho, si usted me pregunta a mí, personalmente yo no considero que la dolarización sea necesariamente una buena idea, ¿verdad? Porque cuando se generan ciertos shocks externos de la economía es más difícil controlarlos. Lo mismo sucedió, por ejemplo, en el caso de España, que migró de la peseta al euro, ¿verdad? En la crisis económica del 2008, 2009, más o menos 2010, por ahí andaba, donde los españoles pues no tienen control de la moneda. En ese momento no podían generar políticas monetarias que trataran de ayudar al gobierno a salir de la depresión económica, ¿verdad? Ustedes recordarán que para la Gran Depresión en los Estados Unidos de 1929 es cuando entran en práctica algunas de estas políticas monetarias, donde inclusive lo que se buscaba era que la gente consumiera, que la gente gastara. Entonces, a modo incluso de chiste, se decía de que se le pagaba a alguien para que abriera un hueco, ¿verdad? Y a la par se le pagaba a otra persona para que tapara el hueco que el otro había abierto, ¿verdad? Para generar consumo dentro de la economía, ¿verdad? Los dos últimos conceptos que vamos a ver, en este caso a nivel de macro, es el de pleno empleo, que es un concepto económico que hace referencia a la situación en la cual todos los ciudadanos en edad laboral productiva, o sea, la población económicamente activa, que desean trabajar, tienen trabajo, ¿verdad? Ojo, dentro de una economía, no necesariamente el pleno empleo significa que todas las personas estén trabajando. La PEA, o digamos la población económicamente activa del país, se calcula entre los 15 y los 62, me parece 62, 65 años, ¿verdad? Entonces, si todas las personas entre los 15 y los 65 años que quieren trabajar y que están buscando trabajo porque quieren trabajar, están ocupadas, están trabajando, entonces se encuentra en una situación de pleno empleo. Si no, entonces hay tasas eventualmente de desempleo, ¿verdad? El trabajo es igualmente un recurso, ¿verdad? Es un bien que se consume eventualmente. Cuando hay mucha oferta de personas que están dispuestas a trabajar, ¿verdad? Y que no consiguen trabajo, entonces lo que las empresas pagan por el factor trabajo tiende a disminuir. Mientras que cuando hay necesidad de contratar gente, pero no existe mano de obra que pueda suplir esa necesidad, las empresas están dispuestas a pagar más por esa mano de obra. Y el último concepto tiene que ver con incertidumbre, que en economía hace referencia a la impredictibilidad o previsión imperfecta en los sucesos futuros. Tiene que ver con el tema de las expectativas racionales, que cada uno de nosotros tiene como consumidores, que tienen los diferentes agentes económicos, las empresas, por ejemplo, también el gobierno. Si mi expectativa es que la economía va a mejorar y que la situación económica va a mejorar de aquí a 5 años, entonces yo estoy dispuesto a generar un mayor nivel de gasto en esos 5 años, inclusive mayores niveles de endeudamiento. Pero si por el contrario no creo que mi situación económica o la situación económica del país en general
vaya a mejorar durante un determinado periodo de tiempo, probablemente es que yo decida no gastar en ciertas cosas o no consumir ciertos bienes, no consumir ciertos servicios y tratar de ahorrar una cantidad de dinero para no entrar en problemas por eso posteriormente. Finalmente, les tenemos una asignación para hoy, ¿verdad? Hay una asignación que es una asignación en clase, que ustedes recordarán que tiene un valor de un 10%, la asignación de hoy tiene un valor de un 5%, ¿verdad? ¿Cuál es esa asignación? Bueno, espero que hayan estado poniendo atención a las noticias durante la última semana, donde se han dado un par de elementos, un par de situaciones que pueden ser utilizadas o que pueden ser analizadas de manera muy interesante desde lo que tiene que ver con la economía política internacional, como lo vimos en la primera clase. ¿Se acuerdan que tiene tres acepciones o tres variantes teóricas? ¿Cuáles son? ¿Quién les recuerda? Economía dual, centro-periferia, y el tercero, el de un actor hegemónico dentro de la economía. Entonces, para esta asignación, vamos a partir del supuesto de que ustedes tienen un puesto, tienen una labor, como esta es una maestría enfocada en diplomacia, que ustedes tienen una labor de asesores dentro de una agencia internacional o una oficina internacional y tienen que analizar desde el punto de vista de la economía política internacional las decisiones tomadas y las implicaciones que tiene, ¿verdad? La decisión del gobierno de Donald Trump de incluir a Huawei dentro de la lista negra de empresas que atentan contra la seguridad. Tratar de acuerdo a esos tres principios teóricos, explicar a qué se debe esta decisión o a cuál de los tres principios teóricos se ajusta, si se ajusta a uno, si se ajusta a dos, si se ajusta a los tres, ¿verdad? Ustedes podrán analizarlo y eventualmente qué implicaciones puede tener dentro del sistema económico internacional. Y dentro de la misma línea pueden también van a analizar el tema de la decisión de los Estados Unidos de generar o de una degradación en términos de seguridad al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Y les recomiendo que analicen las acciones que están tomando las aerolíneas de los Estados Unidos con respecto a rutas hacia Costa Rica y quiénes son los afectados con respecto a esto. ¿Quedó claro? Sí, solo me gustaría que repitiera, profesor, con qué parte de los lineamientos que hemos visto en clase vamos a analizar o a comparar estos casos. Ok. ¿Te acordás de la presentación de la primera clase que tiene que ver con lo de economía política internacional? Sí. Hay tres elementos teóricos que analizamos, se los acabo de mencionar. El de actor hegemónico, ¿verdad? El de economía dual y el de centro-periferia, ¿verdad? La decisión del gobierno de los Estados Unidos, ¿cómo la podemos explicar de acuerdo a estos tres principios? ¿O de acuerdo a cuál de estos tres principios podemos explicar la decisión de los Estados Unidos de incluir a Huawei dentro de esta lista de empresas, dentro de la lista negra de las empresas por temas de seguridad? Pero parece ser que a algunas personas se les está cortando un poco. A Ana Cristina se le corta un poco la transmisión.
Entonces, igualmente se los voy a mandar por correo porque hay compañeros que no están, para que les quede bien claro. Pero bueno, esta asignación tiene un valor de 5% y tienen de acá a la próxima semana para entregarla. ¿Estamos? En el correo va a especificar cosas de forma como extensión y eso. 2 páginas. Ah, bueno. ¿Verdad? Máximo 2 páginas, no algo tan grande, ¿verdad? Pero sí, eventualmente se los puedo poner dentro del correo. Creo que en el aula virtual está el material de la próxima clase, también está el material de esta clase que tenía que ver un poco, lastimosamente no nos va a dar tiempo porque ya vamos a cerrar, pero tenemos que había, digamos, algunos temas sobre, por ejemplo, el tema de empleo. Me parece que en Brasil, ¿cierto? ¿Verdad? Era la lectura de esta semana. Y había una lectura que era muy pequeñita, que espero que la hayan leído, 6 páginas, que tenía que ver, por ejemplo, con temas de cómo la economía latinoamericana, por ejemplo, a diferencia de la economía en otras regiones, no genera valor agregado. O sea, y cómo está dependiente completamente del nivel de precios y demás que establezca los centros económicos mundiales. Pero entonces yo se los voy a mandar por correo para que lo tengan claro. ¿Estamos? Ok, listo. Pues agradecerles su atención y agradecerles que hayan estado presentes en esta clase. Así que buenas noches, que la pasen bien. Y recuerden que de hoy en 8 hay clase presencial con un profesor sustituto que es Adrián Portugués también. Él les va a estar acompañando y nos vemos a mediados de junio si Dios lo permite. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.